Bueno, buenos días. Buenos días. Este es un taller que hacemos los domingos. Van a ser ahora cada quincena. Es el taller de narración. Es un taller enfocado directamente a dar algunas pautas para la gente sobre narración. Específicamente en la cuestión narrativa en general. No tiene que ver directamente con juegos de rol, pero todo lo aplicamos hacia los juegos de rol para que pues podamos tener como un avance como comunidad y pues dar algunas pautas para este asunto. El día de hoy la idea es hablar de las etapas del proceso creativo. Esto principalmente porque algunas personas en su momento me estuvieron diciendo que necesitaban crear su partida, que estaban intentando crear parte del lore, que querían crear alguna historia y a veces esto genera un poco de confusión en el momento de desarrollarlo. Eh, ya hicimos una sobre bloqueo creativo y creo que pues era necesario ver esta parte de etapas del proceso creativo, que son básicamente las situaciones en las que tenemos una guía específica para poder paso a paso llegar a un producto final que es creativo, que en algunos momentos puede llamarse una aventura, en algún momento puede llamarse incluso el desarrollo de la historia de un personaje, o puede ser simplemente, si yo quiero escribir una historia corta, digamos un cuento, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar a esto a través de unas etapas que son muy sencillas? Entonces, este taller es un taller bastante corto en el que vamos a ver 5 etapas básicas de un proceso creativo. La idea, pues, si se conecta más gente, es que puedan participar y puedan hacer algunas preguntas y puedan participar del taller como tal para poder ver cómo se desarrolla este proceso. Un segundo. Listo. Entonces, en el proceso creativo, pues realmente, básicamente interviene cualquier situación en la que uno quiera crear algo. Es muy sencillo, o sea, si nosotros queremos hacer algo que sea que implique creatividad, es necesario que tengamos un proceso, porque a veces cuando tenemos tanta libertad o cuando trabajamos todo de una manera como sin tener estructura, podemos perder tiempo y podemos frustrarnos fácilmente. Esta frustración sucede constantemente. Yo trabajo en publicidad, yo trabajo en creatividad y muchas veces uno se frustra justamente porque ese proceso es difícil, no es algo que sea sencillo de llevar, pero teniendo una estructura clara es mucho más sencillo poder abarcarlo y poder entender lo que estoy haciendo y poder hacer otras cosas simultáneas que finalmente me lleven al mismo desarrollo de lo que quiero lograr. Entonces, básicamente, hay una cosa con la que podemos partir, es que todos somos creativos en general. O sea, cualquier persona es creativa en lo que hace, en lo que más le gusta, pero siempre tenemos desarrollos creativos, independientemente de cuál sea la aplicación de este desarrollo creativo. Y básicamente desde el momento en que nos despertamos, o sea, en cualquier momento consciente, tenemos un proceso creativo. Incluso a veces cuando dormimos, podemos encontrar soluciones creativas a algo que tenemos algún problema. Y la creatividad pues nace justamente de las problemáticas. Si tenemos un problema, necesitamos abarcarlo con una solución que casi siempre va a tener una implicación creativa en mayor o menor medida. Partiendo de esto, pues es entender que en el rol, en los juegos de rol, todos también tenemos que ser creativos. No solamente es el narrador el que está sacando una idea, una aventura que es la que nos quiere contar, sino que los jugadores tenemos que estar improvisando constantemente desde nuestros personajes, tenemos que estar mejorando las situaciones, tenemos que enfrentarnos a situaciones también que no esperábamos, a cosas completamente inesperadas, a cosas completamente sorpresivas que pueda preparar el narrador, y esto implica un proceso también creativo. Pero sobre todo esto viene, y esta charla viene, a cómo este proceso nos va a permitir tomarnos un tiempo entre sesión y sesión o entre lo que hacemos en el día y nuestros tiempos de ocio para poder llegar a un proceso creativo y a un resultado final. Entonces, este proceso normalmente se lleva con una fase inconsciente y una fase consciente. Esto no quiere decir que sea primero uno y luego lo otro, muchas veces es simultáneo, pero son dos fases completamente distintas que van a llevarnos a un proceso final. Lo primero es que nosotros necesitamos insumos para hacer creatividad de lo que sea. Si queremos crear una nueva historia, si queremos hacer una partida nueva, si queremos crear un nuevo personaje, necesitamos insumos. ¿Y estos insumos de dónde vienen? Vienen de leer distintas cosas, vienen de
ver películas, de ver series, de escuchar otras partidas, de ver arte, escuchar música, ver videos en YouTube de cosas que nos estén dando información. Necesitamos insumos intelectuales, necesitamos insumos que nos puedan dar esta capacidad creativa y entre más insumos tengamos va a ser mucho más fácil poder desarrollar este proceso. Y en este como el símil básicamente es cuando, no sé, un artista quiere pintar un cuadro y entre más colores tenga y entre más sustratos tenga y entre más pinceles pueda tener, va a ser mucho más fácil para él. No quiere decir que sea sencillo completamente, pero pues es diferente si tú tienes simplemente blanco y negro y quieres pintar todo un bosque de colores. No tienes los insumos necesarios para poder abarcar esto y de entrada estás perdiendo toda la posibilidad de este trabajo creativo. Entonces, lo primero es la etapa de preparación. Necesitas todos los insumos posibles y sobre todo identificar qué es lo que quieres lograr o qué es lo que quieres crear. Entonces, partes de cuál va a ser tu objetivo. Quiero crear una campaña, quiero escribir un cuento corto, quiero escribir una novela, quiero hacer un cuadro, quiero hacer una ilustración. En su momento que hicimos las mascotas de rol en casa, quería hacer la mascota, entonces no sabía desde dónde partir. Entonces, ¿cuál es mi objetivo puntual? ¿Qué es lo que quiero lograr? Eh, para poder llevar a un desarrollo total de la información, a un desarrollo total de mi criterio para poder generar un producto final. Teniendo esto, entonces empiezo a llenarme de insumos. Si quiero desarrollar un proceso de ilustración, empiezo a llenarme de insumos mirando referencias, mirando otros ilustradores, mirando ilustradoras, mirando gente que está desarrollando su proceso creativo en timelapse en YouTube. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para poder llevar todo este proceso? ¿Y qué cosas me sirven a mí de referencias y qué cosas me sirven a mí también como de tal vez lo que no quiero hacer? En esta etapa es muy importante hacerlo consciente y hacerlo sobre todo, ojalá escrito. Si vas a pintar algo, escribe igual que es lo que quieres hacer, toma notas, porque al tomar notas y ojalá no sean digitadas, ojalá sean en tinta o en lápiz, el cerebro entra en otro proceso de creación. Y al entrar en este otro proceso, el cerebro te va a permitir fijar mucho más las ideas y él va a empezar a hacer su proceso inconsciente. El cerebro tiene una cosa muy interesante, es que cuando tenemos un desarrollo de algo, él sigue trabajando como en un proceso, digamos, en un proceso secundario inconsciente que nos va, eh, como que ya lo enfocamos a algo, entonces va a seguir trabajando y va a seguir trabajando y va a seguir en este proceso hasta que en algún momento lleguemos a la solución. Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos alguna dificultad, algún problema como tal, la solución se va a ir dando constantemente, va a estar buscando y va a estar buscando. El cerebro siempre va a estar tratando de identificar las cosas que puedan desarrollar esta solución. Entonces es importante que en este punto sea muy consciente la escritura de lo que quieres hacer. Después de esto, entonces viene algo que se llama la incubación. En este punto ya tenemos como qué es lo que queremos lograr. El cerebro ya se está basando en nuestras ideas pasadas, en cosas de pronto que ya hayamos hecho que tienen que ver con un problema similar. Por ejemplo, si quiero hacer una campaña completamente distinta, quiero hacer una campaña de terror espacial, mi cerebro ya en algún momento narró algo similar, ya narró otras cosas de terror, ya ha visto películas, entonces ya tengo toda esta cuestión, ahora le vamos a dar el tiempo de incubación. Y es un tiempo donde yo como que empiezo a soltar un poco el cerebro, de dejar que sea activo en lo que quiero lograr y empiezo a abrirme un poco a hacer otro tipo de cosas. Esta etapa de incubación es en la que yo, lo que les estaba diciendo, ya dejo el cerebro como en su proceso inconsciente y me retiro un poquito para que él pueda trabajar. Entonces puedo trabajar en otro proyecto, puedo estar jugando en una mesa, por ejemplo, puedo estar siguiendo narrando mi campaña, pero el cerebro va a seguir trabajando en él. Entonces cada tanto yo voy a volver a pensar en lo que estoy, en lo que quiero lograr, a ver cómo va. Esto es importante que no se le dé mucho tiempo, o sea, tampoco es que sean meses, dependiendo obviamente de lo que quieres lograr, pero es importante que no le des tanto tiempo a ese proceso inconsciente porque el cerebro se va a fijar en otras necesidades instantáneas. Entonces es importante que le des tiempo, pero que cada tanto vuelvas a esa idea. Entonces, por ejemplo, algo que yo quiero hacer o que estoy trabajando desde hace unos meses es una campaña que quiero lograr. Y estoy leyendo el manual y estoy mirando algunas series, estoy mirando algunas películas, de vez en cuando escribo un poquito y estoy ahí. Yo ya llevo unos meses, pero soy consciente porque yo me puse una fecha de cuándo quiero hacerlo. Entonces, cada por ahí 2 semanas vuelvo a la idea, voy viendo, y esto es principalmente porque quiero terminar primero unas campañas que tengo antes de lanzarme con la otra. Pero yo soy consciente de qué es lo que quiero lograr. Entonces, esa es la etapa de incubación en la que puedo hacer otras cosas, en las que puedo hacer otros asuntos creativos que me vayan a ayudar
a ese proceso. O sea, que vayan a darme como todas las pautas para poder llegar a esta solución final. Importante entonces tener los insumos iniciales y darle un tiempo de incubación. Y después de ese tiempo de incubación, entonces entramos a una tercera etapa que es la que llaman como etapa de conocimiento, etapa de iluminación, que es básicamente cuando uno está en algún momento haciendo algo diferente, puede estar cocinando, puede estar haciendo algo completamente distinto, y uno llega y dice como, ah, esto es lo que yo debería estar haciendo. Esta es la idea, esto es lo que yo necesitaba hacer. Entonces en ese momento es casi como que el cerebro te dice, esto es, te da una respuesta en la cabeza y es un momento que en algunos casos les llaman como el momento, ajá, y es casi como que uno ya tiene, lo representan caricaturescamente con un bombillito iluminado. Ese momento se da después de todo esto que les digo. Normalmente no existen realmente como chispazos creativos, sino que vienen de un proceso inconsciente. O sea, el cerebro es una máquina poderosísima y entre más cosas tenga y entre más objetivos fijos tenga, va a ser mucho más fácil para él hacer conexiones y empezar a llevar todo este material a una respuesta. En esta tercera etapa entonces ya tienes básicamente una primera idea. Esta idea no siempre va a ser la mejor ni va a ser la final. Es una idea en la que simplemente tú vas a decir, ya aquí puedo tener un desarrollo. En este momento puedo tener yo una respuesta a lo que quiero lograr. Si es mi campaña, si es mi personaje, si yo, por ejemplo, quiero hacer un personaje completamente diferente, es el punto donde yo puedo decir, acá ya puedo empezar a escribirlo. Y esto, por ejemplo, yo lo hago cuando escribo cuentos cortos. Tengo una idea inicial, quiero hacer algo puntual, quiero hacer algo con esta idea, este ganchito que en algún momento incluso lo llegué a narrar y dije, quiero narrarlo así, quiero hacer un cuento con esto. Creo que acá hay un material, un potencial bastante interesante y llego y digo, ya sé por dónde va a ir. Entonces en esta tercera etapa ya tenemos como una respuesta y por lo menos es el primer paso para empezar ya a generar mi producto final. Es el momento donde realmente uno como que ya deja de hacer el proceso inconsciente de nuevo, entra al proceso consciente y entra a la cuarta etapa. Esta cuarta etapa se llama, o le llaman etapa de evaluación y verificación, que puede ser cuarta y quinta etapa, me parece que es mucho mejor hacerla en dos, y básicamente es donde uno empieza a validar la idea. O sea, muchas veces las primeras ideas, y eso me pasa mucho en creatividad publicitaria, las primeras ideas no son buenas. Las primeras ideas tienen algo de material, pero son ideas obvias. Y es casi como un engaño, es casi como un oasis creativo, la primera idea que se te ocurre. Porque tú dices, esto está buenísimo, pero seguramente si se lo cuentas a alguien o si lo dejas allí como pausado y lo revisas al día siguiente, te vas a dar cuenta que no está tan bueno. Y luego lo vuelves a mirar y no está tan bueno. Pero esa primera idea es como el primer hilo para empezar a desenredar esta madeja creativa. En ese momento ya empiezas a poder hacer algo. El ejemplo con alguien que está ilustrando y que quiere ya por fin saber qué es lo que quiere hacer, ese es el momento donde dices, esto es lo que quiero lograr y haces el primer boceto. Ese primer boceto no va a estar bueno, pero te va a dar una idea de lo que quieres lograr. Y es importante que en ese momento lo pongas de nuevo en algo físico, de acuerdo a lo que quieras hacer. Si es una historia de campaña, escribe, si es un personaje, escribe, si es una ilustración, haz un boceto, si es un cuento corto, comienza a escribir, o sea, es el momento donde lo tienes que volver material, así sea la primera idea, para que puedas entender ese terreno cero sobre el que partiste. Y es el momento donde empiezas a mirar, ok, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero llevar, y hasta acá entonces ya empiezo yo a generar algo mucho más allá. Pausa para decir hola, Resenita de Uruguay. Un saludo que está en Twitch. Y saludo también a quienes nos ya están acompañando en Discord. Acá está Leo que llegó de primeros, Carón, Tocino, Slender y hola Made. Gracias por acompañarnos. Entonces hago un recuento rápido de todas las etapas y ya les termino de dar la información de la última. Primera etapa, preparación, toda la información que pueda tener sobre esto, incluyendo el problema que quiero resolver o lo que quiero lograr. Incubación, proceso inconsciente en el que ya tengo tanta información que me puedo dedicar a otras cosas para darle al cerebro un poquito de tiempo para que decante la información que tiene. Luego la iluminación, que es el momento donde ya como que este proceso empieza a volverse consciente y donde yo empiezo a bajar ya la primera idea y lo que quiero empezar a crear como tal. Y luego la etapa de evaluación y verificación. Entonces aquí ya yo miro conscientemente y es importante que no se enamoren de las ideas. Eso sí, si les digo, no se enamoren de las primeras ideas. Denle tiempo también de cambiar. En ese momento ustedes dicen, esto funciona, no funciona, tiene pros y contras y empiezan a bajarlo. Esto incluso sirve, este proceso les sirve incluso como ideas de negocio. Cuando ustedes quieran montar un negocio, este proceso yo lo hice al comienzo con Rol en Casa cuando dije esto va a crecer
me sirvió porque mi primera idea era algo más pequeño y luego me di cuenta que esto puede ser más grande. Entonces es importante porque en este momento de evaluación también puedes implicar personas de confianza a las que puedas traer a tu idea, a las que les puedas contar, mira, tengo esto, quiero hacer esto, esto es lo primero, mejor dicho, no quiero que me des una crítica muy fuerte, pero dime si le ves potencial. Y empiezas como a charlarlo para poder tener otros puntos de vista. Y por eso la etapa final se llama también verificación, porque es el momento donde tú empiezas a crear y a testear todo este proceso si te funcionó, si realmente sirve. O sea, en este momento ya tienes como un cuento corto, por ejemplo, tienes tu campaña, ya la tienes hecha, ya tienes estos personajes que quieres crear y empiezas a trabajarlos, empiezas a darles toda la forma. Imagínate que tienes como un gran cubo de barro para empezar a hacer tu obra de cerámica, empiezas a trabajarla y empiezas a decir esto tiene forma o no tiene forma y vuelves a hacerlo, pero ya tienes todo el material y todo el insumo para llevarlo. Y es el momento donde puedes llevarlo y exponerlo al mundo. Importantísimo, este es un proceso que se vuelve cíclico, porque no siempre llegar al final nos va a permitir tener un producto completamente final o con el que queremos, con el que queremos quedarnos, perdón. Entonces es importante que en ese punto, como se llama verificación, ustedes mismos digan si me sirve o no me sirve y ojalá que sí. Pero el proceso creativo y el músculo creativo, como todos los músculos, debe trabajarse para poder ser más fuerte y para poder crecerlo. Entonces es importantísimo que recuerden que la creatividad implica algo de frustración. No siempre les va a salir a la primera, no siempre les va a salir a la segunda, pero es importante que este proceso lo lleven una y otra vez. Especialmente si quieren ser mejores narradores o mejores jugadores narrando, o mejores escritores o mejores ilustradores. Cualquier cosa que implique creatividad, que es casi cualquier tarea a la que se dediquen, implica así sea una gota o mucha creatividad, importante que entiendan que esto es un ciclo. Esto va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, eh, esta parte final de evaluación y verificación nos permite dar de nuevo un giro. Y en una campaña, por ejemplo, les pongo mi ejemplo puntual cuando yo estoy creando alguna historia o alguna campaña. En ese proceso final, entonces yo digo, ok, tengo muchas cosas, pero creo que la historia es un poquito cliché. O sea, creo que los personajes se van a sentir un poco como llevados. Entonces, creo que tengo buenos personajes no jugadores, creo que tengo un buen lore acá, pero necesito volver a hacer el proceso. Entonces, vuelvo a la parte inicial y digo, lo que me falta para completar esta historia realmente es quitarle el cliché. Yo creo que necesito un giro narrativo así como que realmente lo sorprenda. Y vuelvo a comenzar. Entonces digo, ¿qué es lo que me está haciendo falta acá? Un giro narrativo. Primera etapa, entro de nuevo a la etapa de preparación. ¿Qué insumo necesito? Entonces digo, bueno, vuelvo al ejemplo que les di de terror espacial. Ya he narrado esto, ya sé muchas cosas, no voy a mirar más terror espacial porque de pronto por eso me estoy llenando de clichés. Y ya pude hacer todo el proceso consciente y el proceso de qué errores tengo. Y vuelvo a decir, ¿qué me hace falta acá? Entonces de pronto necesito ver más bien cine que tenga muchos más giros narrativos que no tengan que ver con terror espacial. Me pongo a ver thrillers, me pongo a ver de pronto clásicos. Busco recomendaciones. Incluso puedo empezar a ver algún anime, alguna serie. Empiezo a preguntarle a la gente que qué películas y empiezo a tener como de nuevo este inicio de tener otros insumos que me van a llevar a esto que me está haciendo falta. Y vuelvo a hacer el proceso. Y como les digo, este proceso no puede tardar meses si ustedes quieren o puede tardar un par de semanas. Ya depende de lo grande de su proyecto. Pero es muy importante que tengan un proceso. O sea, el proceso creativo se los digo de experiencia y es la idea de estos talleres que vengan desde la experiencia y sean comprobables, sean verificados y sean cosas que realmente les dejen a ustedes algo de aporte. Por eso lo estoy dejando grabado en Twitch, no le voy a transmitir, pero creo que vale la pena. Es un proceso que les va a servir sobre todo si son novatos en el rol, si son novatos creando historias, si son novatos comenzando a escribir, si son novatos haciendo lo que sea. Este proceso les va a servir muchísimo porque realmente la creatividad necesita un proceso. La creatividad, y esto lo entendí un poco tarde en mi carrera, sinceramente. Yo pensaba que la gente cuando hacía campañas publicitarias era como un chispazo, era como, wow, me levanté hoy y tengo la mejor idea. Y ya después cuando empecé a entender este proceso y cuando empecé a leer más cosas y cuando ya me metí un poco más en la parte de narración como tal y de literatura, me di cuenta todo el proceso que va detrás, toda la información que va detrás. No les niego que hayan mentes brillantes y que hay personas que de verdad son altamente creativas y este proceso lo llevan en menor tiempo, pero lo tienen. Y son personas que tienen referencias, que tienen insumos. Y entre más insumos, vuelvo y reitero, va a ser mucho mejor para ustedes la creación final. Un buen narrador en general, un buen creador narrativo,
tiene muchas referencias y no se queda solamente con algo que les gusta. Es decir, no solamente voy a ver estas series que me gustan, no voy a ver este anime que me gusta y no voy a ver absolutamente nada más, sino que ven incluso otras cosas que tal vez no les gusta, pero van identificando qué es lo que no les gusta porque el cerebro va entendiendo también esto y va en un proceso inconsciente depurando y dejando de lado cosas que tal vez ustedes no quieren narrar. Esto en su momento cuando yo empecé a escribir algunos cuentos que espero en algún momento tal vez poder publicar, eh, me pasaba mucho. Yo decía, esto es súper cliché. Entonces yo leía a un nuevo autor, entonces me leí unos cuentos se me olvidó el nombre de esta Clarice Lispector, que es una escritora que me encanta. Y empecé a tener otro norte narrativo. Entonces cuando leía, claro, te afecta y a veces se va a ver dentro de lo que escribes, pero bueno, me sirvió porque empecé a decir, ok, ya sé que lo que no me gusta esta parte narrativa, ya sé que es lo que me gusta acá. En algún momento leí a un autor portugués que se llama Antonio Lobo Antunes, que el tipo tiene una narrativa rarísima, igual que la gente de Portugal, o sea, es una narrativa maravillosa, como la de Saramago, y me llevó a mí a entender cosas que de pronto no me gustaban de la narrativa más local. Yo decía, ok, ya sé, esto es lo que yo considero personalmente que es un cliché. Entonces, tener insumos les sirven a ustedes para que vayan identificando cosas hacia donde quieren. Esto no quiere decir que ni que yo sea el mejor, ni que sea o que esté en el punto que más quiero, pero sí me ha servido a mí para mejorar. Y yo siento que cada vez soy un poquito mejor narrador o mejor jugador, porque lo hago consciente. Entonces, este taller, y yo les dije, creo que ayer, es un taller un poquito más corto, es un taller donde simplemente quería identificar etapas. La idea es que pudieran participar en el proceso y pudiéramos desarrollar en conjunto una idea corta para que vean cómo este proceso puede ser en un par de minutos o puede demorarse meses. No sé si tengan una pregunta las personas que están viendo, escuchando, eh, presentes en Discord, si tienen alguna pregunta, algún aporte, si de pronto quieren entender cómo más puede funcionar este proceso dentro dentro de la narración de rol o dentro de la creación narrativa en los juegos de rol. Espero un momentico mientras me termino mi café y los leo. Si no hay preguntas, no hay rollo. O aportes. Em, de una vez les voy contando, voy haciendo anuncios parroquiales también de rol en casa para que sepan. Estos talleres se van a hacer quincenales, como para poder tener un mayor proceso de desarrollo de la información. Semanales eran muy interesantes, pero por ahora la convocatoria para nuevas personas que den talleres está un poco congelada, los voy a seguir dando yo. Y pues prefiero hacer los quincenales para poderles traer más información. Este era el primero comenzando el mes, quería que fuera cortico, pero ya el segundo ya está dentro de la guía que tenemos, dentro de nuestro calendario de rol en casa. Yo ya planeé todo agosto, les voy contando de una vez. Es posible que esto se llegue a modificar en algún momento si de pronto aparecen nuevas personas que quieran dar charlas o talleres, pero les cuento de una vez. Los talleres van a ser todos los sábados, eso sí seguimos, los charlas, perdón, van a seguir todos los sábados, nuestras charlas roleras. Este primer taller de hoy viene siendo etapas del proceso creativo. En 8 días no hay taller, en 15 días tenemos uno que se llama clichés, cómo usarlos y cómo evitarlos, que viene justamente ligado a esta que tenemos. Y finalizando mes, el 29 de agosto, tenemos un taller que se llama One Shot, campaña corta y campaña larga. Cómo creamos bajo el mismo esquema los tres tipos de historias que podemos contar en juegos de rol y cómo podemos partir desde una idea para poderlo desglosar hacia allá. Cómo hacer por ejemplo, eh, cuando alguien nos pida que un one shot se convierta en campaña, cómo podemos extrapolarlo sin no vernos como a manos cortas, sino tener desde el comienzo clarísimo si va a ser únicamente un one shot o cómo podemos llevarlo a una campaña corta, a una campaña larga. Es decir, hablamos casi de eh, una sola sesión, de 4 a 6 sesiones y más de 6 sesiones. Puede ser fácilmente 15, 20 sesiones. ¿Cómo hacer esto? Entonces, ese es el último taller del mes. Y en charlas tenemos para el 7, el próximo sábado, tenemos una charla que es sobre el caos en general. Como a veces nos vamos por el cliché del caos y como el caos tiene múltiples formas, múltiples maneras de llevarse y como el caos es algo interesante de llevar en los juegos de rol, tanto para jugadores como para narradores.
El siguiente va a ser de conflictos narrativos. Cómo llevamos los distintos conflictos dentro de una partida de rol, que no necesariamente tienen que ser conflictos bélicos. Entonces, cómo hacemos que los jugadores conflictúen entre ellos, conflictúen con un personaje no jugador, conflictúen con la política, con la sociedad, y cómo hacemos que esto también implique un desarrollo dramático y de giros narrativos que nos vaya a permitir. El 21 tenemos uno que se llama el rol como herramienta de vida, cómo utilizamos los juegos de rol para nuestra propia vida, para nuestro estudio, para nuestro trabajo, qué herramientas tenemos allí para trabajar. Y el 28 tenemos uno que es los juegos de rol para ayudarnos a vencer el miedo a hablar en público. Entonces, cómo rompemos un poquito este miedo cuando estamos jugando también, cómo rompemos el miedo para poder empezar a aportar cuando somos muy como introvertidos y de pronto nos da un poco miedo e incluso tenemos esto del síndrome del impostor y creemos que cualquier cosa que vayamos a decir va a ser una tontería. ¿Cómo hacemos para romper un poco ese miedo? ¿Y cómo utilizamos los juegos de rol para tener una avatar nuestro casi para poder empezar a hablar en público con un poquito más de seguridad? Esto es lo que está para agosto. Hoy voy a dejar una publicación con toda esta información. Espero que se vinculen. Voy a leer el comentario de Made que dice, me parece interesante la parte de no enamorarse de las primeras ideas. Aún así, no hay que desecharlas. Tal vez las primeras ideas no están maduras, pero pueden retomarse y ser vistas bajo otra luz más adelante en el proceso o tomar algo de ellas modificado, tal cual. Importante es eso, o sea, no, la idea de no enamorarse es porque no siempre la primera idea es la mejor, pero no quiere decir que no tenga nada que sirva. La primera idea es lo que cantas de todo lo que hiciste en un proceso puntual. Un ejemplo muy tonto que les voy a dar con esto es el proceso, digamos, de hacer un buen vino. Toda la cuestión que viene con todos los insumos hasta que al final tenemos ya el último insumo, que es el vino. Pero posiblemente esto primero que hacemos no está bueno porque no se ha fermentado. Y si incluso si lo probamos a una semana después, no está tan bueno. Pero es el insumo con el que podemos empezar a trabajar. Y seguramente ya en un par de meses, si tenemos un vino muy joven, va a saber mucho mejor. Va a estar mucho mejor. O sea, no lo desechamos. No es que lo primero, como lo hicimos y no nos sabe inmediatamente como queremos, pues lo desechamos. No, pero es importante que no nos enamoremos de ese primer sabor. No, no enamorarse incluso del segundo o del tercero, porque es que, y se los digo como tal, como experiencia, cuando te enamoras de una idea, cuando te enamoras de lo primero que tienes en la cabeza, es muy difícil que logres mejorarlo. Es muy difícil que logres entender el proceso de lo que está mal y lo que está bien y entiendas conscientemente cómo puedes llevar a un mejor resultado. Un ejemplo, si yo estoy desarrollando un cuento y les digo, a mí me pasó cuando estaba haciendo por ahí una especialización de creación narrativa, me pasó que tenía que escribir un cuento para una tarea. Y nos pusieron ahí a leer unas cosas y nos dijeron, estos son los indicadores puntuales que tienen que tener este cuento. Tiene que aparecer, creo que era un bosque, tiene que aparecer un personaje que es una mujer, tiene que aparecer un conflicto de tal tipo y no puede haber romance. Entonces eran como unas condiciones muy puntuales. Y hice mi primer, incluso me desperté, me acuerdo que me desperté emocionado, dije, esta es una muy buena idea, la escribí a mano, luego la transcribí y entonces como que todo el día estuve muy contento porque tenía una muy buena idea. Hagan de cuenta, esto fue un lunes y la entrega la tenía el viernes. Estaba muy contento con esta idea y duré 2 días pensando que era muy buena idea. Hasta que después dije, bueno, la voy a ver con otra óptica. Eso ya fue como faltando, y además yo estaba trabajando, me quedaba muy poco tiempo para trabajarla y cuando la leí, la verdad, me reí porque fue una cosa completamente cliché, o sea, fue una cosa que de verdad no estaba buena. Entonces me tocó realmente como peluquear, por decirlo así, quitar todo lo que estaba como sobrando, tomar una idea central de ahí, una frase de hecho que me gustó, volverlo a hacer esa noche me trasnoché y el cuento final, no digo que sea el mejor, pero estuvo mucho mejor desarrollado. Si yo lo comparaba con el primero era como, wow, una gran diferencia. Pero si yo me hubiera quedado con esta satisfacción que me duró 4 días, 3, 4 días casi, seguramente hubiera tenido una mala nota. De 1 a 5 creo que saqué como 4,2 con este trabajo. Pero yo estoy seguro que hubiera sacado algo pésimo porque de verdad estaba lleno de muchos clichés. Y ese enamoramiento hace que no te des cuenta, ese enamoramiento hace que tú te auto, como que elogies y digas, estoy haciendo lo mejor posible y ya creo que no hay nada mejor. O sea, hasta aquí voy. Y esa autosatisfacción te impide también cómo avanzar dentro de lo que quieres lograr. Este taller, como les digo, está dado a eso, a que mejoramos también narrativamente y se los digo yo puntualmente, yo todo el tiempo quiero mejorar, yo
aún sigo sufriendo el síndrome del impostor, aún sigo sintiéndome que no soy buen narrador o buen jugador. Cada vez que termino una partida, termino con la sensación de no fue buena partida, aunque mis jugadores me digan estuvo muy chévere o me gustó esto, esto. Sigo con esa sensación de insatisfacción, pero yo lo volví una herramienta para mejorar, no una herramienta eh, como que me bloquee y me haga sentir que no puedo seguir, sino lo contrario. Voy buscando qué ítems tengo buenos, qué cosas están bien ahí, y de toda esta insatisfacción digo que puedo mejorar. Entonces cada vez estoy tratando de mejorar y eso es un gran proceso, la verdad, es algo que te va a servir en cualquier área de lo que estés desarrollando, de lo que estés haciendo. Como digo, fácilmente en los juegos de rol, creando una campaña, creando un jugador, un personaje, creando una historia, o incluso haciendo la ilustración de tu personaje, o lo que quieras a nivel creativo te va a servir, porque realmente la creatividad, como les decía, es un músculo y va mejorando, va haciéndose más fuerte, va haciéndose más grande. Entre más trabajen y entre más sean conscientes de lo que está bien y de lo que está mal. Y finalmente recuerden que como es creativo no quiere decir que se tengan que ceñir a parámetros establecidos. Estar bien o estar mal también depende y es una cuestión un poquito subjetiva. Posiblemente si ustedes ven una partida que yo narro, algunos de ustedes si les gusta la forma, les gusta el tema, van a decir está muy chévere. Y si no les gusta van a decir no me gusta para nada, no me engancha. Eso no implica que yo lo esté haciendo mal. Sí, me explico allí. La creatividad también tiene una cuestión, una parte un poco subjetiva. Si ustedes miran distintas expresiones artísticas, pictóricas, hablando de pintura o ilustración, es posible que algunos de ustedes digan, esto no me gusta. Esto, la verdad, o sea, no lo entiendo, me parece muy simple. Y otros digan, es maravilloso el uso del color, las pinceladas. eh, no quiere decir que esté mal, si me hago entender allí. Lo importante es que ustedes entiendan para ustedes mismos qué es lo que no funciona, qué es lo que sí funciona y cómo pueden mejorar. Y en ese momento, cuando ustedes entienden eso, créanme que este proceso se va haciendo un poquito más sencillo. No es fácil, nunca va a ser fácil. El día que sea fácil quiere decir que ustedes están entrando en un territorio de complacencia y tal vez tengan muchas oportunidades de mejora. Cuando sientan que es extremadamente fácil, es eso. Es una sensación de nuestro cerebro tratando de no esforzar ese poquito adicional. Entonces es importante que se reten un poco para ser cada vez mejores narrativamente, en escritura, en creación, en lo que a ustedes les gusta. O sea, estos talleres, la idea es que sean talleres de narración en general. Porque sé que acá hay personas muy capaces que están escribiendo historias, que están escribiendo que están desarrollando procesos, que son muy conscientes de lo que pueden hacer a nivel creativo. Acá hay gente, acá hay músicos, ilustradores, ilustradoras, hay narradores, hay jugadores, hay escritores, escritoras, que seguramente este proceso les va a servir para desarrollar estas habilidades. Entonces, bueno, sin más, les agradezco por este taller. Para la gente que de pronto va a ver este video, los primeros del mes o el último del mes, dependiendo cómo nos dé la agenda. Después del taller vamos a tener una reunión cortica en la que escuchamos a la comunidad. Si quieren participar, todo esto va a ser por Discord únicamente. La idea es primero escuchar a la gente que está conectada, que nos escriban, que nos cuenten un poco qué les ha parecido rol en casa, qué cosas ven de mejora, qué cosas ven que les gusta mucho. Si hay participación, buenísimo. Si no hay participación, simplemente seguimos. Y nosotros con las guardianas contarles un poco lo que viene de rol en casa, los ajustes que hay. La comunidad mes a mes siempre va cambiando algunas cositas para, a medida que identificamos cosas y puntos también, muy similar a este proceso que hablamos de creatividad, nosotros también identificamos cosas que pueden sobrar y cosas que pueden mejorar y las vamos implementando en la comunidad, principalmente en el servidor que es nuestra casa. Entonces voy cerrando la transmisión de Twitch. Gracias a las personas que se conectaron, gracias por ser parte de esto. Recuerden, cada quincena tenemos un taller, cada semana tenemos una charla los sábados. Y finalmente, perdón, antes de cerrar esto para que quede aquí registrado, desde hoy tenemos inscripción de jugadores para el día de cinemáticas one shots de rol en casa. Cinemáticas que se llevan el 14, ese sábado va a haber este día especial. Entonces, por favor, inscríbanse jugadores, ya está abierto el link, ya en un momento lo voy a compartir por todo lado. Es gratis, completamente gratis. Son 14 mesas disponibles en distintos horarios, así que súmense. Hay temas muy interesantes en nuestro mes de los mundos del punk y la ciencia ficción. Así que hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por participar.